progresista que en mi opinión a partir del 22 de abril pasa a ser una alternativa competitiva, que después veremos si le va bien, ¿no? Y una candidatura que la de Macri, yo personalmente la veo más débil en su proyección nacional, pero que es una candidatura a presidente, ¿no es cierto?, que está y que hoy por hoy es, ¿cierto?, es competitiva. La ventaja del poder es que la oposición va dividida en tres, y es difícil que no sea así. Es difícil que no esté Massa, que no esté el Frente Progresista y que no esté Macri. Lógicamente todo esto puede cambiar, lo que quiero decir que, y sobre este análisis un poco, esta conjetura en base a la fotografía que hoy tenemos, hasta yo creo que sirve para explicar algunas cosas de la propia coyuntura política de los últimos días. Mi sensación es que Scioli se ha ratificado que no es el candidato del gobierno, y por eso empieza, a partir de su planteo del sábado, de una propuesta de seguridad diferente a la Casa Rosada, a buscar, ¿no es cierto?, un escenario político más propio, ¿no es cierto?, más autónomo. Pero esto lo veremos, ¿no es cierto?, hacia adelante. Bueno, un brevísimo comentario sobre la situación social para sacar a una conclusión, ¿no? Yo siempre digo, bien, la economía hay una cantidad de instrumentos empíricos para medirlo, ¿no? Mediciones todos los meses, ¿no es cierto?, la inflación, el crecimiento, la emisión, el gasto, etc. La política es más compleja, pero tengo elecciones, que es un elemento cuantitativo, tengo encuestas, tengo mayorías parlamentarias que me dan una base cuantitativa para analizar la política, que desde ya siempre es cambiante. Lo social es donde los números me dicen menos, un ejemplo de que en lo social los números me dicen menos es Brasil hoy. En Brasil tiene récord de empleo y al mismo tiempo sucede algo que era absolutamente imprevisible, que el 55% de los brasileños a 2 meses de un mundial esté diciendo que el mundial para Brasil le va a traer más perjuicios que beneficios. Si algo creo que era impensable desde el punto de vista de la sociología era pensar o pronosticar un año atrás que el mundial en Brasil podía transformarse en un factor de costo político para el gobierno. Pero bajemos a la Argentina. Y lo social, yo digo, funciona con la teoría del resorte. Acumula el resorte y en un momento el resorte salta. A veces no se sabe bien por qué saltó. Y al saltar el resorte aparece en lo social una cantidad de tensiones, conflictos que estaban acumulados y saltaban. En alguna medida en diciembre tuve un ejemplo de esto, tuve la huelga en forma imprevista, la huelga policial más extendida de la historia argentina y la ola de saqueos más grande de la historia argentina. Y todo esto ocurrió en forma bastante imprevista. Hoy saltó un resorte, digamos, que es el resorte, como bien dijo el doctor Cordiviola, el mal llamado fenómeno de la justicia por mano propia. Mal llamado fenómeno de la justicia por mano propia. Fíjense que 10 años atrás saltó el resorte también de la inseguridad exactamente en esta época, marzo-abril del 2004. Pero ahí el detonante del resorte era muy claro. El caso Axel Bloomberg. La canalización la daba el entonces ingeniero Bloomberg. Y la gente se movilizó en forma pacífica, llegando a generar con eso modificaciones en el Código Penal. Es decir, me saltó el resorte, pero 10 años atrás eso estuvo, desde el punto de vista de la conducta social, claramente, ¿no es cierto?, fue una conducta positiva, absolutamente dentro de la norma, desencadenante, una orientación, un liderazgo, incluso una consecuencia del sistema institucional que fue una modificación del Código Penal. Hoy, 10 años después, me encuentro en una situación frente al mismo fenómeno, una situación tremendamente, en mi opinión, ¿no es cierto?, más negativa. Para hacerla muy, muy corta, ¿no? El Papa Francisco, cuando le mostraron las imágenes del que fue linchado en Rosario, dijo: he sentido patadas en el alma. Una frase muy fuerte. Ayer, en la Peatonal de Mendoza, un chico de 9 años le robó la cartera a una señora, lo detuvieron y un mayor le pegó. Los demás lo pararon. Un mayor le pegó a un chico de 9 años que había robado una cartera. Ahora,
miremos la otra cara del problema. Anteayer en el Gran Buenos Aires, con motivo de robo, 2 homicidios y 5 heridos de bala, en 7 episodios de robo. 2 homicidios. El único detenido fue detenido por los familiares de una víctima. O ayer en el Gran Buenos Aires, un homicidio, que es un señor que al delincuente que le estaba robando una bicicleta al hijo, le pega y lo deja en fuga, y el delincuente lo mata después esa noche al padre del chico. Cuidado, esto está muy complicado. Y yo veo la complicación cuando comparo 10 años atrás. 10 años atrás, frente al mismo fenómeno, la sociedad reaccionó en una forma mucho más racional, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el Estado de Derecho, en cuanto a la forma de canalizar el reclamo, e incluso, más allá de si sirvió o no sirvió, cómo se terminó canalizando en una reforma, ¿no es cierto?, del Código Penal. 10 años después estamos en una situación realmente muy complicada. Y esto nos lleva un poco, bueno, para ir terminando mi comentario, sacar ¿no es cierto?, una conclusión. Empecé por lo institucional, y bueno, cuando estaba hablando el mal llamado fenómeno de la justicia por mano propia, me encuentro también con un problema institucional. El no cumplimiento de la norma, la ausencia del Estado, ¿no es cierto?, para hacerla cumplir. Y este es un punto absolutamente central de la institución y la norma. Salto algo totalmente diferente. Hoy miro el mundo y el conflicto central es Ucrania. Ahora, el conflicto de Ucrania lo podemos entender por la historia, los intereses estratégicos, las lenguas, los temas, ¿no es cierto?, étnicos. Pero lo que está en juego en el conflicto de Ucrania es un problema normativo en última instancia. ¿Por qué? Yo tengo un tratado binacional, la cruza, ¿no es cierto?, con Ucrania, que le da, binacional, en el contexto de la Unión Soviética, en el año 54 le da Crimea a Ucrania. Era un tratado bilateral del 91, ya de la Federación Rusa con la República Ucraniana, que le da Crimea, ¿no es cierto?, a Ucrania. Y tengo un tratado del 94 de Ucrania con Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, por el cual Ucrania entregó su arsenal nuclear a cambio de la garantía de Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia de su integridad territorial. Si lo que me está pasando acá es que 3 acuerdos internacionales han sido violados. Entonces, como conclusión, ¿no es cierto?, general, no se trata de hacer demagogia con los abogados, pero si tomamos lo normativo, vale para, ¿no es cierto?, un análisis estilo MacWeber, crecimiento económico de largo plazo, la importancia de las instituciones, vale en el análisis de las relaciones internacionales, los riesgos que implica la no institucionalidad, vale para la vida cotidiana de una sociedad, me parece que en crisis, como en la Argentina, la norma y la institución son absolutamente centrales. Y en las profesiones, el abogado es el que está más cerca de la norma, ¿no es cierto? El abogado es el que está más cerca de la norma, y por eso es el que más puede contribuir, ¿no es cierto?, contribuir a lo que es, ¿no es cierto?, un resurgimiento institucional, que creo que es lo que necesita la Argentina. Si yo entonces, termino con esto, yo creo que lo que la Argentina necesita es un resurgimiento institucional, ¿no es cierto?, un resurgimiento institucional, porque si nosotros no logramos esto, ¿no es cierto?, lo que tenemos por delante y lo estamos palpando en el día a día, es una Argentina que realmente está muy complicada. Muchas gracias. El doctor Rosendo Estrada, fuerte un aplauso para él, presente, que va a recibir ahora en manos del presidente del Colegio de Abogados de la provincia, doctor bienvenido Rodrigo Gonzalo, gracias. Y por supuesto, en nombre del Colegio de Abogados de la provincia,